Buenos días, bienvenidos al siguiente webinar que vamos a tratar hoy, que es Empresa Premium, la solución estrella de productividad y seguridad para la pyme. Me presento, yo soy Ángel Cabrero Torres, responsable de conocimiento de Workplace Cloud. Aquí en la parte derecha tenéis, pues el LinkedIn, mi dirección de correo por si alguien me quiere escribir o tiene alguna duda, aunque al final dejaremos ese espacio de preguntas. Y luego, tenéis también un blog donde voy posteando cosas relacionadas siempre con Microsoft 365. Siempre que hago un webinar, pues suelo tratar siempre un contenido, ¿no? Para seguir un poquito el hilo del webinar. Y esta vez vamos a tratar 5 puntos. Uno, que es la situación actual, que normalmente siempre lo comento cuando un webinar, para situarnos. ¿Qué es Empresa Premium? Que es un poco de lo que va el webinar hoy. Que incluye por qué las empresas la eligen y qué estamos haciendo, ¿no? En la parte de denuncia, sobre todo a nivel de clientes, en fomentar este tipo de licenciamiento que comentaremos y cómo podemos ayudarlo, ¿no? Porque realmente al final el tema de licenciamientos es un tema que pues hay mucho a tratar, mucho que saber y siempre es bueno tener al partner un poco para indicar sobre todo el poder utilizar una licencia que estás pagando pero que igual no estás llevando a cabo toda su potencia. Avanzamos ahora con el punto 1, que es situación actual, ¿no? Sobre todo en algunas empresas, porque ya estamos tratando, sobre todo algunos clientes, pues trabajar en ese cambio de que están trabajando mucha colaboración, mucha productividad, sobre todo ahí estáis viendo la slide, el tema de OneDrive, SharePoint Online y el Teams, que a día de hoy es las herramientas más productivas que tiene Microsoft. Y sobre todo el hecho de que al final hay mucha gente trabajando y colaborando a nivel de productividad con Microsoft 365 porque realmente es una herramienta que te da esa productividad y colaboración, ya sea con OneDrive, SharePoint y Teams, pero nos encontramos en muchas empresas que el uso de conectividad con dispositivos, que el usuario pues hace clic a un enlace, le entra algún virus, alguna acción que no sería correcta, ¿no? Que acabara en la empresa como un adjunto o alguna situación de esta, y nos genera un poco el ruido, ¿no? Porque estamos trabajando con colaboración y sobre todo mucha productividad, pero como veis a la parte de la derecha, nos faltaría un poco ese interrogante de la seguridad, ¿no? Porque sí que nos enfocamos sobre todo en esas patas importantes que el cliente ve, la colaboración y la productividad, pero sin duda hay una que es la seguridad, que hay un tema súper importante que hay que dar productividad, pero al final que estamos seguros, ¿no? De que la productividad y la colaboración la tenemos controlada. Digamos que es un poco la finalidad de todo esto, ¿vale? A partir de ahí, pues si los que estáis en el webinar os encontráis en una situación donde mucha productividad y colaboración, y sabemos que es ya de sobra y lo estamos utilizando, pero nos falta esa parte de seguridad, pues es un poco el webinar ahora que vamos a comentar y sobre todo que os puede hacer pues abrir un poco la mente en el sentido de que pues lo que está diciendo Ángel Cabrero lo estamos viviendo, es una realidad. Igual queremos trabajar en la forma esta de ir a esa parte de seguridad que estamos comentando y sobre todo darle una vuelta un poco a la parte de Microsoft 365 porque realmente sí que es verdad que es una herramienta muy productiva, pero claro, ahora con el mundo se está moviendo que el tema de la seguridad pues como hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya es algo que hay que visualizarlo, pensarlo, analizarlo e ir mejorando constantemente. Fijaros que aquí en la parte de situación actual, pues para nosotros y porque lo hemos visto al final, los problemas sobre todo que existen en las empresas pequeñas y medianas, para nosotros se basan, aparte del tipo de problemas que existirán, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay 4 patas importantes a tratar. Lo primero es el correo electrónico, ¿no? Porque normalmente la pequeña y mediana empresa pues trabaja con un hosting o tiene al final un servidor de correo. Hay que reconocer que el correo sigue estando ahí, todo tecnológicamente está evolucionando, pero hay una realidad que es la que al final, donde más mal viene al final, cuando los malos no descansan, ¿no? Donde más atacan, suele ser el correo, ¿vale? Y ahí vamos en el sentido de que pues no tiene un antivirus filtro, pues eso, que no filtre bien el correo, que no trabaje bien lo que es spam. Al final, los ataques no los captura, ¿vale? Y acaba pasando pues lo que ocurre, ¿no? Que te mandan un correo, haces clic, pues te suplanta la identidad de un correo, se hacen pasar por ti o por una empresa
externa que te manda un correo que no son ellos, te juntan un PDF donde te dice, págame aquí el proyecto o el embolso que hay que hacer de las cifras X y al final pues nos ocurre estas cosas, ¿no? Y sobre todo para otra parte a tener en cuenta es la movilidad, que yo creo que al final existe mucho en la pequeña empresa el hecho de que nos movemos con móviles, nos movemos con tablets, con dispositivos y claro, no tenemos ese control, ¿no? De lo que es personal, de lo que es dato colaborativo de la empresa y sobre todo tomar acciones, ¿no? En caso de una pérdida de un móvil o un portátil al final, que sabemos que cuando uno trabaja con estos dispositivos y es así, o sea, tenemos mucha información que suele ser delicada que alguien pues lo consuma, ¿no? A partir de ahí también luego entramos en la tercera pata, que es las credenciales de los usuarios. Normalmente no voy a hablar de los POSIX que tenemos en el monitor o debajo del teclado con las credenciales, pero es verdad que se utiliza siempre la misma credencial, ¿vale? Y bueno, una misma credencial que al final, por ejemplo, no tenemos MFA, no tenemos ese doble autenticación para validar que eres tú en estos servidores de correos que al final estamos comentando y sobre todo el hecho como que los malos nunca descansan, que es una realidad, pues si hacen el tema de encontrarte la clave al final, pues lo que te va a ocurrir es que si te cogen la clave y resulta que la tienes puesta para todo, pues entran a todo lo que es un poco tu propiedad, ¿no? De cuentas de la empresa, incluso a veces hemos encontrado que también la gente, la cuenta de correo de la empresa es la misma que tiene para X accesos, igual. O sea, mucho cuidado, ¿vale? También. Y como último, la cuarta pata, que es el cumplimiento, pues al final todo el tema este de estándares pues, que hay, el tema de RGPD, las normativas que hay, el cumplir o no, bueno, pues al final, como bien sabéis, Microsoft 365 todo esto lo cumple e incluso tiene su panel de todo esto. Entonces, esto es otra de las situaciones que sabemos que ocurren, ¿vale? Cuando una pequeña o mediana empresa pues tiene localizado el correo, pues al final en otra herramienta que no sea un Microsoft 365, ¿vale? Luego está la situación actual que se quiere en las empresas. Es decir, normalmente el que sube a Microsoft 365, pues, y esto viene ya de tiempo atrás, y hay gente que está cambiando esa forma de actuar, ¿no? Que es, no me voy a empresa estándar o empresa básico, porque al final sabes que hay un tipo de licenciamiento muy amplio y hay que definir un poco el cliente lo que quiere. Sabemos que la empresa estándar es conocido porque tiene su ofimática y sus herramientas de productividad y ya está. Y luego la empresa básico, al final es totalmente productivo el tema de tener el correo y el OneDrive, el SharePoint y el Teams. La diferencia en estándar y básico, como podéis apreciar, es la ofimática en local, ¿no? El poder instalarla en ese equipo. Lo demás, en empresa básico ya es todo online, ¿vale? Aunque luego te puedas descargar el Teams o sincronizar el OneDrive. ¿Qué ocurre? Que esa es la tendencia a nivel de empresas, el trabajar con esta herramienta de empresa estándar o empresa básica, coger un tipo de licenciamiento de ese estilo, ¿vale? Y claro, luego saltamos este tipo de licenciamiento, sabéis que, bueno, más de 300 usuarios, pues no se puede contratar, ¿vale? Y tenemos el empresa premium, que es el salto que estamos trabajando con empresas, sobre todo por el hecho de que estoy viendo en la foto, ¿no? La parte de la seguridad. El departamento TIC al final, cuando empieza esa preocupación, ¿no? De tener esa gestión de los usuarios, manejar la identidad, la gobernanza de los dispositivos, el tema del dato, protegerlo, pues la opción que le queda es empresa premium, ¿vale? Porque ahora vamos a ver con detalle que para poder tener ese control de los usuarios que estamos trabajando en la organización, pues debemos saltar un poco a ese tipo de licenciamiento. No quiere decir al final que tengamos que ir toda la empresa a empresa premium, porque sí que es cierto que tenemos proyectos y claro, hay trabajos de primera línea que seguramente no necesiten ni ofimática en local, o sea, solamente ven el correo y una serie de cosas para comunicarse con Teams. O sea, hay que buscar también y asesorar en qué licencia nos iría bien, por ejemplo, a esos trabajos de primera línea, por ejemplo, los F3. Un ejemplo que pongo, ¿eh? O sea, porque el mundo, ya estoy diciendo lo que comentaba antes, licenciamiento es muy amplio, ¿vale? A partir de ahí, pues el departamento TIC quiere tener ese control al final del uso de los usuarios y sobre todo porque cuando uno sube a Microsoft 365 hay una multitud de opciones para los usuarios, para colaborar y se pierde un poco, ¿no? En cómo controlarlo. Pues Empresa Premium va a ser un poco la licencia para que le guíe, ¿no? Al departamento TIC y controle, ¿no? Todas estas situaciones que pueden surgir en el día a día.
Si nos preguntamos qué es empresa premium, pues al final, bueno, pues es una solución que sacó Microsoft, sobre todo a nivel de licenciamiento, que te da la parte de productividad, la parte de seguridad y sobre todo la parte de administrar dispositivos, ¿vale? Sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Se basa en 4 pilares, ¿no? La colaboración, la productividad, la flexibilidad y la seguridad. Son súper importantes tenerlos en las empresas. Si nos falla uno, pues igual podemos sobrevivir, ¿vale? Porque igual, bueno, no es ahora mismo nuestra hoja de ruta, no a seguir, pero claro, cuidado con la parte de la seguridad, porque al final cualquiera colabora, tiene productividad y la flexibilidad, pues es algo que está llegando muy fuerte porque todos quieren trabajar con el tema del trabajo híbrido al final, el hecho de trabajar en un puesto u otro, pero en casa o en la oficina, es fundamental y sobre todo la parte de la seguridad. Para mí estas 4 patas al final son fundamentales que las empresas las tengan. De mayor volumen o menor volumen, pero que las tengan ahí, sobre todo controladas y que tengan pues, herramientas que puedan en cualquier momento hacer acciones, ¿no? Por si surge algo, ¿no? Al final, ¿vale? ¿Qué incluye? Bueno, pues aquí viene un poco la parte que suele ser un dolor de cabeza, porque esto a nivel de licenciamiento sí que es verdad que hay que asesorarse bien, sobre todo con el partner, porque ahora mismo aquí, si analizamos un poco así por encima, sin entrar en detalle, qué incluye, pues en la foto que tenéis ahí, pues lo veis claramente, ¿no? Todo productividad, ofimática en local, con su productividad de Teams, del tema de OneDrive, el tema de SharePoint, Intune, el Microsoft Defender, el Azure Infrastructure Protection y el Azure AD Premium P1, que es la parte, estas 4 que he comentado son de seguridad, ¿vale? Pero si entramos al detalle de lo que incluye una licencia de empresa premium, que aquí lo tenéis, es cuando ya el personal que tiene que asignar una licencia y la asigna, sobre todo nosotros que damos formaciones también y sobre todo estamos un poco encima del cliente cuando estamos en ese tipo de proyecto, ¿no? Y asesorando, ocurre que al final, al cabo de X tiempo, cuando sacan Microsoft novedades, apunta cosas nuevas y tal, el cliente llega y dice, Ángel, oye, que yo ya no sé, por ejemplo, qué es el Windows 10 Business. Igual lo que estáis escuchando y decís, bueno, pero ¿y eso qué es? El que tenemos ahí el sistema operativo gratis. Pues bueno, al final sabéis que existe el Windows 10 Profesional y el Windows 10 Enterprise. Pues bueno, si tú contratas a la empresa Premium, te da un update al Windows 10 Business, pues activa una serie de opciones que está entre el Windows Profesional y el Windows Enterprise. Y eso normalmente la gente lo desconoce. Si tuviéramos que hablar de todo el detalle que hay aquí, pues podemos hacer mucho más webinars y además con más tiempo. Pero un poco para que veáis la foto, o sea, todo lo que compone al final son herramientas de productividad con la suma al final de temas de seguridad. ¿Ves? El Microsoft Defender para empresas, el antivirus de Microsoft, también lo tiene incluido, ¿vale? El tema de Azure Infrastructure Protection, lo que hablábamos, toda la parte que se va sumando cosas que al final te dan, pues eso, el hecho de utilizarlo. Que hemos visto también en clientes, ¿no? Que adquieren una empresa premium y la empresa premium, si lo estáis viendo ahora mismo, esto es un Ferrari que puede llegar a 200 por hora. Pero ¿qué ocurre? Que muchos al final, por desconocimiento o porque le indican, coge empresa premium, pero no te asesoran lo que puedes llegar a conseguir, van como un 600, poner el ejemplo y entenderlo, ¿no? Es decir, no le están sacando el partido a la herramienta, pero ni de lejos, ¿eh? Que esa es un poco la situación que nosotros al final hemos visto, ¿no? Sobre todo es importante asesoramiento y saber cuándo uno contrata la licencia, qué me va a dar y sobre todo el punto clave es qué quiero yo en la empresa. Porque si me cojo empresa premium y me la cojo porque tiene ofimática y poco más, pues igual tengo que ir a lo que estábamos hablando antes, que es el tema de la productividad, pero que no sería el camino más correcto porque hay que pensar en la seguridad, ¿vale? Luego, la parte que hay que trabajar también es, que nosotros hacemos mucho en clientes, es el por qué al final la gente se va a empezar premium. Pues para mí, aquí tenéis sobre todo, que lo vamos a comentar, sobre todo estas partes que vais a ver aquí en la slide, son 6, que hacen que ese cliente, ¿no? O esa necesidad, porque al final Microsoft saca licenciamiento y lo saca con idea, es decir, no saca o voy a probar a ver, no, es que sabe que esa licencia
va a dar recorrido a los clientes porque existe esa necesidad. Y me explico. Y es el tema, por ejemplo, de la protección del dato, ¿no? Es decir, ahora mucho estamos trabajando que si nos subimos a SharePoint, cómo protejo el dato, no quiero fugas de información, quiero tener un control de que alguien no me manda un correo afuera y encima me manda un correo con una documentación que no debía haber salido, un correo interno, obligar que sea un correo interno, evitar que se copie ese contenido desde fuera cuando lo han juntado, que alguien no se lleve un documento al final desde OneDrive o SharePoint en el sentido de que lo haya sincronizado y se lo lleve a su equipo personal y lo copie o un USB, o sea, que solamente lo pueden abrir si están con la identidad de la empresa, ¿vale? Luego entraremos con más detalle con lo que estamos haciendo en las empresas y sobre todo porque lo eligen, entraremos más detalle en el tema del producto. El Azure Active Directory Plan P1, que son los accesos condicionales, ¿vale? Es decir, voy a trabajar en el hecho de políticas de accesos condicionales. Es decir, yo quiero evitar logins fuera donde yo no estoy trabajando. Pues ya me estoy quitando algún susto si alguien le coge las credenciales, ¿vale? El Defender para Office 365, pues lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de proteger adjuntos hipervínculos, que lo lea Microsoft antes de que llegue al usuario y si llega al usuario, hace clic, yo tenga también visibilidad y sobre todo que cuando haga clic no le vaya a ir al usuario a la URL original. Y luego, sin duda, unos de los que al final está saliendo con mucha necesidad y aquí está en el mercado y seguimos avanzando con muchos proyectos en NumSys, es Endpoint Manager, que es, lo pongo en amarillito porque Microsoft va cambiando los nombres al final y va generando dudas, pero esto es Intune toda la vida, ¿eh? Gestión de dispositivos, control de los dispositivos, que yo puedo hacer cualquier cosa al final con los dispositivos de la empresa, que si alguien me pide un móvil, yo puedo borrar ese móvil, borrar los datos de la empresa, si es personal, trabajar un poco con el usuario que, vale, si es personal y te vas a meter cosas de la empresa, yo te quiero borrar los datos de la empresa. Si al final hay un equipo que se pierde, puedo borrarlo de fábrica. Bueno, pues son cosas que al final se pueden gestionar y está llevando mucho la parte de Import Manager a pensar un poco el hecho de que el que se quiere ir toda la nube, ¿vale? Para controlar también y aplicar GPOs, controlar los equipos y tal, debe ir de la mano de Intune. Entonces la licencia está sumando, ¿no? Luego también tenemos la parte de Windows Autopilot. Una de las cosas que lamentablemente con el tema de la pandemia, pues Intune cogió fuerza por despliegue y gestión de equipos que se iban a casa a trabajar, el hecho de que el usuario al final le llevemos un equipo que hemos comprado ahora mismo y él está, yo estoy en Valencia, él está en Barcelona, con que ahora con la tapa le va a decir que ponga a su usuario y automáticamente ya está trabajando con las aplicaciones de la empresa. Y luego otra de las cosas que también tiene como último punto ya de comentar lo que elige sobre todo las empresas pues esas necesidades. En el tema de antivirus no me voy a meter si uno es mejor o otro, pero que sepáis que Microsoft al final está ahí con el Defender Antivirus, que lo tiene incluido toda la vida en la parte del sistema operativo, pero aquí tiene una capa superior de analizar, ¿no? Ese panel a nivel de departamento TIC y poder hacer acciones y tenerlo todo un poco definido. Todo esto va unificado al final, que tenemos un única credencial para todo esto, que es un poco lo que está ganando bastante esto. Y ahora entramos en detalle a comentar un poco lo que he dicho, ¿no? Por qué las empresas empiezan a volcarse con esta licencia. El Defender for Office 365 Plan P1, que es el que lleva, es el típico que analiza, ¿vale? Las URLs, adjuntos, aunque Microsoft ya lo hace bien, pero esto es un add-on, ¿vale? Que te va a dar esa seguridad, ¿no? De que el departamento TIC no esté aquí pensando, acaba una noticia que está mandando correos de X dominio y resulta que está mandando spam y tal. Necesito al final cerrarlo, porque voy corriendo a cerrarlo con una regla, con algún tema de lista negra, al final trabajándolo y tal. Eso ya es un tema que hay que buscar la automatización y no estar pendiente de eso, porque al final sabéis que los malos, como no descansan nunca, hoy tiran con un dominio, mañana con una IP, y aquí no podemos estar bloqueando cada 2x3 sabiendo que no sabemos cuándo nos van a atacar, por qué dominio o por qué IP. Y aquí tenéis un ejemplo, un correo normal que te llega, ¿vale? Te lo pone al final y te pone un hipervínculo. Si tú haces clic en el hipervínculo, al final te lleva a una página que al final parece que es el login de la empresa de Microsoft, por eso también es importante también la marca de agua ponerla para que saber que entras a la plataforma, ¿no? de la empresa. Y el ejemplo claro es que cuando va a hacer clic,
En la parte de arriba lo tenéis, si se ha clasificado como malintencionado y no te va a dejar entrar. Sería el ejemplo, ¿no?, que podríamos ocurrir. Entonces, claro, ya el departamento TIC como que está más tranquilo en el hecho de que si llegan hipervínculos, que ha habido bastante tema con los hipervínculos a nivel de ataques, lo tenemos cubierto. Ya está, nos preocupamos, ¿vale? Y a partir de ahí el usuario pues no va a tener problemas. Las fotos arriba del chico que está con la cabeza, pues al final sí le entra, ¿no? Al final que hace clic, le entra, le coge las claves y enseguida va al departamento TIC. Claro, yo también luego con este tipo de herramientas me dan la posibilidad de saber quién está haciendo clic y qué clics llegan a los usuarios en el correo, ¿vale? Otro de los temas también que hablábamos de Azure de Premium, el plan P1 que yo he incluido en la empresa Premium, es el acceso condicional. Es decir, voy a controlar quién va a acceder a la empresa y por qué voy a permitir, que normalmente los ataques siempre vienen fuera de España, ¿no? Y si no estoy trabajando nada más que en España, ¿por qué al final no voy a cerrar o bloquear ese acceso? Es decir, la gente de España que entre, si no roban las credenciales e intentan acceder de otro país, que es lo habitual, no, los malos no suelen entrar de España, pues bueno, ahí tenéis la foto. O sea, yo me hago el acceso condicional que a todos los usuarios que si no están dentro de una ubicación que suele ser España, pues que no entren. Y tenéis el login que hace un usuario fuera de España y le bloquea el acceso. Ya está. Pues ya nos sentimos un poco más seguros, ¿no? Que al final es lo que se basa todo esto. Y luego entramos en Intune, ¿no? El servicio que al final te sirve para administrar la movilidad de empresa, que vamos, ese trabajo híbrido está llegando y hace ya tiempo y sobre todo la gente se mueve mucho con el hecho de trabajo con este portátil, trabajo con mi móvil, me conecto con la tablet, bueno, todo eso al final está conllevando un poco de que el departamento de esa gestión hay que trabajarla, hay que tener un control de ello, ¿vale? Sobre todo su objetivo es, aquí veis un poco cómo acceder sobre la parte de office.com y cómo administrador el endpoint manager que le llama y la URL directamente es endpoint.microsoft.com. Y voy a comentar, el objetivo es administrar identidades, el tema de aplicaciones, ahora comentaros como detalle todo esto de desplegar aplicaciones en móviles, en sistemas operativos, en Mac, bueno, todo el tema de dispositivo móvil también lo maneja. Sobre todo, y para mí la clave es administrar dispositivos de forma segura. Es decir, yo si veo algo raro, si me pierden el portátil, si tengo que borrar el dispositivo de fábrica, yo hago un clic y lo tiro abajo directamente, ¿vale? Y sobre todo, pues como bien ponemos aquí, el día a día, el departamento TIC está en otros fuegos. Su día a día es, bueno, pues al final con una serie de cosas que suelen ocurrir en las empresas, que pues, lo que estamos comentando, que están otras cosas. Y esto como que, vamos, automatiza un poco más el día a día y gestiona algo que en caso de pasar algo tenemos una solución. Es decir, yo quiero hacer alguna acción con un portátil o un móvil, si lo tengo registrado con Intune, soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? De borrarlo de fábrica, quitar el dispositivo y dejarlo de fábrica que estamos comentando. El tema también de, bueno, pues de que si es dato empresarial, pues que no se le quede al usuario en ese móvil porque no es de la empresa. Bueno, todas esas cosas un poco suman en el día a día en situaciones que pueden llegar a ocurrir. Y un poco entrar al detalle sobre lo que se puede hacer con Intune, tenemos, bueno, pues controlar de forma remota los dispositivos corporativos, que es algo normal y una necesidad que se está volviendo a día de hoy, pues bueno, una necesidad que está ahí, ¿vale? Tenemos informes de estado, el restablecer dispositivos, bloqueo remoto, localizarlos es un tema delicado. En proyectos de Intune hay gente que dice yo no quiero saber dónde está Antonito por privacidad, entonces no se trabaja eso, ¿vale? Como todo va de la mano al final, también tienes la posibilidad de lanzar el Defender, que es la que hablábamos del antivirus, porque va un poco de la mano, o sea, todo va unificado en los portales de Microsoft y como es la misma herramienta, pues tienes posibilidad de trabajarlo y tenerlo controlado todo de esa única credencial como administrador para poder trabajar todo con ese tipo de herramientas, ¿no? El cambiar el nombre de dispositivo, organizar dispositivo, el tema de BitLocker, el control remoto, enviar notificaciones, pues todo eso al final, esa gestión de dispositivos, si no se tiene en la empresa, a quien se lo comentas a nivel de preventa cuando yo tengo algún cliente y tal, vamos, o sea, Ángel, no sigas que ya me convence, porque no lo tengo y lo necesito, ¿no? Esa parte de montar un equipo, que tenga su perfil de Wi-Fi, de VPN, que instale certificados,
perfiles de correo electrónico que se configuran de forma automática, restricción de uso porque no quiero que vaya a panel de control, que no sea un administrador, al final es ese usuario en el equipo, el hecho de que no pueda activar o abrir una herramienta, que no se instale tal. El tema de aplicaciones, pues tenerlas paquetizadas porque Intune al final trabaja con grupos, es decir, si yo tengo el departamento comercial, sé que tiene que utilizar las herramientas ABC, pues cuando entre un usuario a trabajar en la empresa que sea comercial, cuando entre en el equipo, que lista las aplicaciones, el poder sincronizar de forma automáticamente el escritorio, los documentos y mis imágenes como copia de seguridad para el usuario, porque eso es algo habitual. El hecho de que Microsoft tiene un OneDrive de Tera para el usuario, pues tú puedes lanzar al final esa política de GPO, ¿no? Porque Intune tiene sus GPOs en la nube, no hace falta ya tener el directorio activo de C local para estas cosas ya, o sea, todo con la nube, con que tenga internet, pero al final quien no tiene internet, y a partir de ahí gestionar cosas que son tan claras del día a día que al departamento TIC nos quitaría sobre todo ese trabajo, ¿no? Diario, que puede costar montarnos un equipo, porque Intune trabaja sobre sobre el sistema operativo que lleva ese portátil que nos compra, por ejemplo, ¿vale? Luego a partir de ahí se puede trabajar en quitar aplicaciones que tenga esa imagen, pero no despliega imágenes, ¿eh? A día de hoy no despliega imágenes de sistema operativo. Luego el tema del cumplimiento, pues esto al final se basa en que yo quiero tener mis equipos en Windows 11 y el que no esté, pues que me avise una alerta o hago acciones, ¿no? O que tenga antivirus los equipos. El que no tenga antivirus no le dejo entrar a la parte de Microsoft 365, ¿vale? El BitLock que ya lo hemos comentado, lo podemos lanzar también de forma silenciosa. Esos condicionales, pues muy bien dicho al final el hecho de que hay una preocupación que si no es equipo colaborativo, pues que no entre, ¿no? Las herramientas de la empresa, porque que no me entre un portátil de un usuario que está en casa que resulta que en la tablet es de la chiquilla y se conecta para descargar una cosa. No, o sea, eso no tiene por qué ocurrir, porque no es un dispositivo de la empresa, entonces sino el dato, digamos que se queda en ese dispositivo. No es el camino a seguir, ¿vale? Restricción de inscripción, pues bueno, podemos trabajar con restricciones para que dispositivos, por ejemplo, si en la empresa todos trabajamos con Android, pues que ningún dispositivo que tenga, pues, Apple, por ejemplo, bueno, pues conecta a la empresa, por ejemplo, ¿vale? Y luego la tendencia de las actualizaciones, sobre todo a nivel de sistema operativo, viene el hecho de por qué no vamos a trabajar en que en un equipo sí que le ponga los anillos de actualizaciones a la última versión para yo validar que esa actualización a mí no me afecta en la empresa y el resto puedo bloquear que se actualicen a Windows 11. Por ejemplo, son ejemplos que nos surgen en clientes. Y luego lo que comentaba, el hecho de desplegar software, pues bueno, lo que queráis, ¿no? Al final, toda la parte que podemos desplegar en Mac, en Android, en iOS, en sistema operativo, ¿vale? Bueno, pues podemos trabajarlo de tal manera que podemos hacer despliegues a todo dispositivo, sobre todo que con aplicaciones compatibles. En la parte de Windows, todo lo que sea al final MSI, fíjate que también tienen la Microsoft Store, que tú coges y dices, yo quiero que estos usuarios tengan estas aplicaciones y las coges y las despliegas, ¿vale? Luego, lo que sí que es ejecutable, un setup, hay que darle cariño para subirlo, pero lo subes, lo tienes ya almacenado y ya lo desplegas. Todo lo que sea MSI enseguida, lo tienes para desplegarlo. Y luego, en la parte de Google, pues nada, te conectas con una cuenta al final corporativa, tienes toda la parte del mercado de Android y desde esa, digamos, cuenta tú vas a desplegar a todos los dispositivos el tema de aplicaciones que hay necesidad de tener en la empresa, ¿no? El hecho de que el móvil cuando arranque totalmente administrado, yo tengo control sobre él, yo puedo dejar que la gente se instale aplicaciones, pero claro, no me va a ocurrir el problema que igual a los que estéis aquí escuchando el webinar os ha pasado, que se registran con una cuenta de Google, el móvil, y luego cuando se va el usuario de la empresa, se nos queda el móvil de pisapapeles porque no tenemos acceso a la cuenta que había registrado ese usuario, ¿vale? Y con Apple lo mismo, ¿eh? Conectas con una cuenta de Apple y despliegas sobre todo toda la parte de aplicaciones que tienen en la App Store, ¿vale? En la parte de disponibles que tenemos de opciones, instalación requerida de software, disponible para el usuario que se pueda instalar cosas, actualización de versiones, eliminación de asistida de software, porque no queremos, por ejemplo, que tenga una herramienta que él se instala siempre y lo quiere tener toda la empresa, pero es que esa herramienta no es colaborativa para trabajar en la empresa y menos que esté en el móvil, pues lo restringo y que no se instalen nada de eso, ¿vale? Y sobre todo informes sobre instalaciones a usuarios, todo eso puede trabajar
¿vale? Es verdad que hay que trabajar muy bien también la parte de la necesidad del cliente, porque el tipo de proyectos a nivel de Intune, estamos hablando que Windows y al final el sistema operativo lo trabajamos y hay gente que dice, no, yo es que lo que quiero era controlar son los dispositivos móviles, porque tengo un descontrol aquí que no lo tengo. Entonces, bueno, es ver un poco y escuchar al cliente sobre todo, ¿no? O sea, qué necesidad tienes y buscar esa solución para que sea óptimo para su día a día y que mejore. O sea, el objetivo de todo esto es mejorar, ¿vale? Y esto es una de las cosas que, bueno, pues funciona muy bien. Es decir, el tema de autopilot, lo que comentaba, ¿no? El hecho de yo tengo un equipo que tengo que entregar, no lo sé, fuera de España, porque hemos abierto una nueva sede, yo mando allí los dispositivos que he comprado, me da igual que sean móviles o sea Windows. En este caso es la parte de Windows, lo que vamos a hablar de la parte de autopilot, porque con los móviles al final también puedes pasar un QR al usuario para que lo escanee y lo integra automáticamente, pero hay un paso que tiene que hacer el usuario a nivel de móviles. Pero centrándonos en la parte de Windows Autopilot, que es la parte al final del sistema operativo, lo que va a hacer es que yo mando lo que estoy diciendo, mando esos equipos y al final, pero vamos, sin abrirlos de la caja, yo ya he configurado en Autopilot y he registrado esos dispositivos y a qué usuario va. Y a partir de ahí, cuando el usuario arranca el portátil, le va a decir, bienvenido a la empresa tal, ponme tu dirección de correo al final del objeto que tienes creado a nivel de identidad en la parte de Micro365, pon las credenciales y como ya hemos configurado qué aplicaciones tiene esa persona, porque, por ejemplo, puede estar en el departamento comercial, pues le instalamos todo, automáticamente lo hace todo la parte de Intune y el usuario empieza a trabajar. Eso es lo que llamamos agilidad y está ganando bastante enteros y seguimos haciendo bastante cosas. Luego sí que es cierto el que tiene directorio activo en premise, también se puede trabajar en el hecho de inscríbemelo en el directorio activo, métemelo en dominio, pero hay un tema que tienes que conectar primero con una VPN a nivel de directorio activo para que vea al usuario, ¿no? en el DC local, ¿vale? Pero vamos, es un tema súper importante que, bueno, al final tiene dentro de Intune, ¿vale? No es que vaya separado, el tema de autopilot está dentro de Intune, ¿vale? Y nada, seguimos trabajando automaciones de esto, de la parte de dispositivos, porque al final está ganando enteros la gestión de dispositivos. Y luego tenemos la parte del Defender for Endpoint, ¿no? Yo recuerdo estar en un evento hace ya bastante tiempo, diría años ya, ¿vale? Con Microsoft, que se iban a posicionar con antivirus, con seguridad y tal. Pues bueno, el que esté un poco metido en el mundillo, pues sabe perfectamente que lo ha hecho. O sea, se ha metido bastante con la parte de protección y seguridad, detección, investigación, todo eso. Y sobre todo respuesta, ¿no? Respuesta y sobre todo hacer acciones. Aquí tenéis una foto donde también se incluye dentro de la parte de Intune, que es el panel, y a partir de ahí, pues lo que decía yo, es decir, dentro de la licencia lo tenemos, bueno, analizar si nos interesa o no, hacer una prueba de concepto para probarlo, ver si esto es factible o mejora lo que tengo, y a partir de ahí saber que lo tenemos a nivel de licenciamiento, porque muchas empresas al final incluso lo desconocían, que existía el Defender for Endpoint. Cuando hemos hablado con ellos, yo tengo empresa premium Ángel, digo, y porque al final también hacemos análisis de portales y tal, y la verdad lo que he dicho, ¿no? Estamos utilizando la licencia como formato 600, ¿no? No van a la velocidad que puede ir con este licenciamiento, ¿vale? Y luego entramos ya en la parte de Acción Information Protection, que también lo incluye, y es un poco la parte que está viendo revuelo por una necesidad a nivel de empresas, de que la gente ya que está, digamos, en la parte de Micro365, estas cosas surgen, ¿no? Esto que estamos comentando, ¿no? El hecho de proteger el dato, la gestión de dispositivos, mejorar la identidad con acceso condicional. Toda esta parte al final nos da, sobre todo, un control, ¿no? Que es lo que estamos comentando en el webinar, es la parte clara de que yo quiero controlar a mis usuarios que están trabajando en su día a día y tomar acciones en caso de que fuera necesario y tener gobernado también toda la parte del dato y de los dispositivos, que es importante. ¿Qué tenemos con esto? Pues bueno, al final es el tema de, que aquí lo explica muy bien, o sea, tengo que conocer el dato, qué está moviendo la empresa a nivel de documentación, dónde sale la documentación, quién protege mis datos, o sea, quiero proteger los datos, es decir, yo tengo un sitio de SharePoint creado donde esa documentación que hay ahí, bueno, como se escape, eso es algo primordial, que no salga fuera de la organización, quiero cifrarla, quiero que el que se la lleve no la pueda abrir, el que solamente la pueda abrir ciertas personas, pues ahí entra un poco en juego evitar la pérdida del dato, ¿no? El hecho de que
muchas veces se ha mandado un correo con poco informativo a nivel empresa y a alguien se le cuela al completar pues una cuenta externa y le llega al final ese correo a alguien que no debería haber visto, vamos, ni de lejos ese correo al final que llegara, ¿no? Entonces sí que hay temas de DLP también para prevenir esa fuga de información, ¿no? Y esto es correo interno, esto es correo externo. Y entonces a partir de ahí, es claro que al final el factor humano siempre existe, el fallo, entonces si proponemos y ponemos cosas que nos gestionen esto y nos automatice, si es algo que lleva al final una necesidad en la empresa, tenemos que ir a proteger el ciclo de la vida del dato, ¿no? Que con eso entramos con la parte de hacer información de protección y sobre todo gobernar los datos. O sea, ahí hay una parte importante que ha vuelto muy de moda y eso está claro, que es el tema de Teams, la colaboración y tal. Un dato por aquí, otro dato por allí, yo tengo un OneDrive, yo comparto con tal, tengo un sitio de SharePoint, comparto a nivel externo, me creo un grupo de Microsoft 365, me creo uno de Teams, comparto al exterior, pero claro, hay documentos, por decirlo, que hay que protegerlos para que tengamos esa fuga de información. Y con hacer Information Protection comentaremos una serie de cosas para que lo veáis, pero vamos, al final te está dando sobre todo ese cumplimiento de proteger, conocer y sobre todo evitar esa fuga de los datos y gobernar la información. Creo que es importantísimo. Igual no estáis en ese camino ahí, pero bueno, al final puede surgir, que lo sepáis, ¿vale? Sobre todo, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, al final, directivas, es decir, de clasificar, de etiquetar, de proteger el dato, es decir, esa confidencialidad. Quiero tener el control del dato que estamos diciendo al final. Puede ser también de forma totalmente automatizada, controlada por los usuarios para que me etiqueten si esto es personal o esto puede salir fuera, ¿vale? Y también recomendaciones, que es un poco lo habitual, ¿no? Oye, si tú vas a hacer una acción, vas a ponerme un Excel y me vas a poner ahí, pues no sé, un DNI, pues igual no nos interesa que la gente ponga DNI en los Excel y los comparta por tema de protección, ¿eh? Luego, el tema de clasificar y proteger los datos, pues al final también me da igual dónde están almacenados o dónde se compartan, pero si yo protejo un documento, se lo pueden llevar, pero no va a poder abrirlo. Pero hay que ver cómo configurarlo y cómo trabajarlo, ¿vale? Sobre todo, el mantener el seguimiento de los datos que se están moviendo. Tenemos informes, sobre todo a nivel global, de qué se está haciendo con los documentos, dónde se están moviendo más documentos, si es el Word, que estamos trabajando con Word y sale por el correo, o por el Teams, o por el OneDrive, ¿vale? Y al final es un poco que el equipo TIC, esa tecnología, pues, bueno, puede elaborar informes, le va a pasar informes también Microsoft, y un poco tener claro dónde está ese dato y qué se está moviendo. Sobre todo por luego tocar a la puerta, ¿no? Oye, que estamos viendo que Pepito está trabajando mucho con documentos y no es el camino el que vaya compartiendo tanto en el OneDrive, que al final es más personal a nivel de uso diario en la empresa, ¿no? ¿Por qué no tenerlo en el SharePoint? Bueno, cosas que pueden surgir, ¿no? Luego, la parte de compartir de modo seguro, sobre todo con cliente asociado. Normalmente la herramienta de Microsoft es muy colaborativa, todo se extiende a compartir, a trabajar. Pero bueno, al final el hecho de que, bueno, compartamos, pues puede ser algo habitual, que es algo habitual y vamos, no nos vamos a negar a compartir, pero son datos que hay que trabajar de forma segura, sobre todo los datos, luego voy a decir que la empresa sabe que son directamente datos confidenciales y peligrosos que se vuelquen por ahí, ¿no? Luego también tenemos la parte de clasificación del dato, la protección del dato, con Office, sobre todo, a todo tipo de aplicaciones y sobre todo que trabaja Microsoft, es el Excel. Fijaros esta que estáis viendo ahora mismo, esta presentación, debajo del todo a la izquierda tenemos difusión restringida interna. Este PowerPoint no puede salir fuera de la empresa, ¿vale? Porque está etiquetado de esa manera. Un ejemplo, ¿eh? Al final lo tengo puesto para que lo veáis, ¿vale? Que luego os lo compartirán si es necesario y todo eso, pero para que veáis la foto, ¿no? Y sobre todo también la parte de proteger los datos, pues si están almacenados en la nube o infraestructuras locales, ¿vale? Todo suma más si estamos en la nube, pero con local también se puede trabajar, ¿vale? Porque la nube al final estamos todo ya trabajando con SharePoint, con OneDrive, el flujo de correo también está en la parte de correo en la nube, con Microsoft 365 también, entonces eso suma un poquito, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? El clasificación de información y etiquetar, os aparecería en un Word que puede ser también un PowerPoint, un Excel, si es personal, si es público, general, confidencial o confidencial. Se genera una taxonomía de etiquetas hablando con el cliente para que luego, esto es algo genérico, pero podemos entrar al hecho de esa sensibilidad, ¿no? De que sea pública, que sea restringida interna,
externa, confidencial, revocar el acceso, eso también nos da esa posibilidad, pero normalmente se trabaja con altamente confidencial, confidencial general y público. Luego hay excepciones, ¿vale? Es un poco organizar y sobre todo trabajar en esa clasificación de la información cuando para nosotros al final es crítica. Puede ser al final un hecho que sea solamente un departamento, ¿vale? Porque mueve esa documentación crítica y al final trabajarlo o luego ya la tendencia es pues un poco abrirlo al resto, ¿no? de empleados. Y aquí tenéis ejemplos bueno, pues presionar permisos, clasificar y proteger. Aquí le vas a decir que le voy a poner un permiso que solamente la puede hacer ese usuario y de una fecha de expiración el acceso. Y al final lo que te conlleva es que tú mandas un documento y mañana si le has puesto que caduque, pues no tiene acceso. Entonces ya estamos trabajando un poco esa parte. Esta sería la parte manual, también se va a hacer la parte automatizada y sobre todo cuando vayamos a clasificar y etiquetar, es un poco de concienciación y gestión del cambio aquí, porque esto no puede soltarlo así como así en un proyecto y sí que la gente que vaya a trabajar no tenga claro el funcionamiento, ¿vale? Y luego como último punto de partida, bueno, creo que es conveniente también comentarlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Que no sí se está haciendo. La realidad, estoy viendo un poco lo que estoy comentando. Sin duda estamos ayudando a los clientes, ¿no? Porque tienen licenciamiento, sobre todo, que bueno, no le sacan el partido, ¿no? O el jugo, como lo queramos decir. Le estamos ayudando a los clientes que siguen con experiencia estándar o básica y hay una tendencia a mejorar. Todo esto es una licencia que le incluye empresa premium y luego hay add-ons que se pueden, sobre todo, sumar a lo que tengamos, ¿vale? Pero esa empresa premium va a dar un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Fijaros que aquí lo resumo bastante bien, ¿no? La gobernanza de los dispositivos, auditoría con mejoras en Micro 365, análisis de licenciamiento, viene todo un poco de la mano, ¿no? Porque hay gente que tiene un licenciamiento, tiene dudas si ir a este licenciamiento, hay gente que sigue trabajando en Micro 365, ya lo han migrado o ya está migrado por otro partner hace muchos años y no ha puesto foco en nada de seguridad y tal. Y normalmente la auditoría que hacemos pues suele asustar un poco, pero es no habitual porque esto es una herramienta constante a nivel de update, que estoy dando formaciones a clientes y al final que ya había dado hace años. Y claro, ya salen que al final dicen, bueno, Ángel, es que las formaciones de este tipo yo creo que tenemos que dar todos los años porque lleva un nivel Microsoft que nosotros no nos da la vida, estará a los cambios de los paneles, que hay que entrar por aquí, que hay que entrar por aquí. Bueno, es algo que está generando, sin duda, a nosotros nos beneficia como partner, ¿vale? Y a los clientes les tiene un poco alterados y yo lo entiendo, ¿eh? Producto que saca al final no se conoce, me genera dudas, qué licencia pongo, pero todo esto que tiene que hemos visto antes, que le pongo, que le quito, ya no sé qué poner. Bueno, pues ahí viene un poco ese análisis de licenciamiento que ayuda, ¿vale? Gestión documental, la gente también está subiendo la parte de SharePoint y bueno, porque al final con el tiempo saben que tienen una información a nivel de teras que sin usar y la quieren subir de on-premise a la nube y se gestiona eso. Microsoft Defender pues también está surgiendo, la protección del dato, la protección de la identidad. Importante proteger la identidad de los usuarios, no les pongamos que ellos gestionen las credenciales, accedan y no pongamos, por ejemplo, MFA, por comentar alguna protección de la identidad. Y son cosas vamos, que aquí estamos para ayudaros y es algo constante que estamos teniendo año tras año. Esto no decae, el tema de la nube, sobre todo la parte de Microsoft 365, está ya muy consolidada en las empresas. La mayoría, si preguntáis, los que estáis de oyente, pues seguramente ya lo conocen, es un producto que está bien posicionado en el mercado, como digo. Y nada, cualquier cosa que tengáis al final, pues os podemos ayudar ahí, ¿vale? Y luego nada, comentar que tenemos un próximo webinar que voy a dar, que es el webinar de mejora tu productividad con Microsoft 365 Defender. Es un webinar que vino a petición de otro webinar que hicimos, licenciamos un formulario y la gente votó y quería tener un poco claro toda la parte esta que tenemos de Microsoft 365 Defender, que hay tanto Defender que la gente va un poco perdida. Pues os invito sobre todo el 18 del 5 del 23 a las 12, a la misma hora que hoy. Bueno, que si tenéis esa necesidad y bueno, estas cosas pues que pueden surgir o cosas que no tengáis al final desconocimiento o os interesa, os digo que os podéis apuntar y estaremos encantados, ¿no? de volver a trabajar en el webinar con vosotros. Y nada, muchas gracias por estar este tiempo conmigo y cualquier duda que tengáis podéis comentar y la resolvemos. Si tenéis alguna necesidad de lo que hemos comentado y tal, ahí tenéis mi correo. O si no, ya, bueno, pues
vamos viendo un poco cómo va el año y sobre todo ayudaros, ¿eh? El objetivo es ayudar a las empresas con todo esto porque al final viene grande, ¿no? Microsoft aprieta mucho, muchas updates y es lo que estamos viendo en el mercado. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un ebook para ti sobre la herramienta de inbound marketing por excelencia, llamada HubSpot. Nuestro ebook se titula Automatiza tus procesos con HubSpot y puedes descargártelo en exclusiva a través del link que encontrarás en la descripción del vídeo y llevar así la gestión de tus clientes a otro nivel. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano las soluciones que ofrecemos, desde aplicaciones de negocio, SAP, industria digital, comunicaciones, cloud, seguridad de la información, servicios gestionados y soluciones documentales, audiovisuales y de impresión. Con una buena combinación de todas estas tecnologías, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online en nuestra página web, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 400 vídeos esperándote.